a empezar con este primer webinar de un recorrido de 3 que vamos a hacer. Me hace mucha ilusión estar moderando y estar coordinándolos dentro de la comunidad de Mujeres Líderes de América y de la Fundación de Ciencias de la Documentación. Empezamos hoy con 3 webinars que nos van a llevar hasta febrero. Haremos uno cada mes, luego explicaré en qué consiste cada uno de ellos. Y hoy arrancamos con el primero y estoy muy feliz. Así que, bueno, antes de nada, bienvenidas, como ya os decía, a todas por estar, por escucharnos y por querer aprender un poquito más o compartir vuestra visión del empoderamiento financiero femenino. Lo primero que voy a hacer, bueno, pues es explicar o presentaros principalmente a Auxiliadora Martín, que es la fundadora de esa comunidad internacional de mujeres líderes de América. Es una iniciativa de la Fundación de Ciencias de la Documentación dedicada a conectar mujeres líderes de Europa, América Latina y Estados Unidos en los ámbitos empresarial, político y social. Su trayectoria la define como experta en liderazgo femenino, networking internacional y alianzas estratégicas. A través de Mujeres Líderes de América, ha impulsado innumerables conexiones, colaboraciones y espacios de formación para mujeres, con la convicción de que el liderazgo, cuando se ejerce con empatía, autenticidad y sororidad, genera no solo un crecimiento individual, sino de toda la sociedad y de las personas que le rodean. Este último mes de año, María Auxiliadora además se acaba de unir al Consejo de Dirección de la Fundación Gandhi Mandela en España, como vicepresidenta en el área de liderazgo y empoderamiento de las mujeres. Gracias, María Auxiliadora, gracias por estar y por crear todo este espacio. Y bueno, te doy el honor también de dar la bienvenida a todas las personas, a todas las mujeres que hoy nos acompañan en este primer webinar. Pues la verdad, muchas gracias, María. Yo también estoy muy emocionada de compartir este ratito con todas las personas que nos acompañan, amigas, amigos, colegas, compañeras y compañeros de propósito, ¿verdad? En lo que estamos generando. Como bien me has presentado, querida María, bueno, pues como fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América presente en diferentes continentes. Es un honor dar inicio a esta serie de webinars online que, fijaros, lleva un título muy orientado a lo que nosotros queremos generar y estamos generando desde hace ya varios años en Mujeres Líderes América y en esta comunidad, ¿no? Lo importante y la importancia del empoderamiento financiero femenino, y está coordinado este primer webinar por el Directorio España de la Fundación Ciencias de la Documentación. Por eso, como bien comentaba María, hoy no solo iniciamos esta serie de webinars y de encuentros virtuales, sino que estamos además tejiendo un puente que va a unir culturas, experiencias y además muchos sueños. Nos reunimos en un espacio que rompe de alguna forma fronteras, porque como veis estamos aquí personas de diferentes continentes, de diferentes países, ¿no? Y nos recuerda precisamente esto, que el conocimiento compartido y la unión de nuestras voces son la verdadera fuerza capaz de transformar estas realidades. Sabéis que desde Mujeres Líderes América estamos siempre trabajando con muchísima pasión, con muchísimo compromiso por abrir estos caminos donde las mujeres podamos ejercer nuestro liderazgo, tomar decisiones y, por supuesto, construir un futuro juntas y juntos. Este ciclo de webinars que nos explicará un poquito más María y muchos otros que vendrán en el próximo año 2026 nace con un propósito muy claro, y es el de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, porque sabemos que el empoderamiento financiero es también empoderamiento social, político y, por supuesto, humano. La Fundación Ciencias de la Documentación impulsa estas iniciativas en donde las socias de la comunidad son las protagonistas, y además nos comparten su experiencia, su conocimiento, porque tienen la certeza de que la equidad no se logra en soledad, sino también en comunidad. Por eso celebro y estoy muy contenta de tener aquí participación de nuestras compañeras de distintos países,
lo que enriquece todavía más este diálogo global. Como no puede ser de otra manera, agradezco a nuestra coordinadora del Directorio España, María Rodríguez, por abrir este espacio con autoridad y con visión y coordinar además este primer webinar como los otros dos que vendrán y se realizarán en enero y febrero del año próximo. También agradezco a Larisa Galán en Suiza, a María Fernanda Yupé desde Chile y a Fior Baichiringa desde República Dominicana que nos acompañan en este conversatorio. Antes de cerrar, si me permitís también y voy acabando, quiero dirigirme especialmente a quienes aún no nos conocen. La Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América nació de un impulso colectivo, de la fuerza de muchas mujeres que decidimos unirnos y unir nuestros sueños y nuestro compromiso con un mismo propósito. Estamos respaldadas por una fundación española que hoy, este año, cumple precisamente 20 años actuando con valores sólidos como la transparencia, la solidaridad, el liderazgo, la excelencia y la mejora continua. Cada paso, cada paso siempre que damos está en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre ellos, y como conocéis, en especial el ODS 5, que es el de igualdad de género, y el ODS 10 de reducción de desigualdades. Porque sabemos precisamente que el verdadero cambio se construye desde la sororidad, con ética, con sostenibilidad y con la convicción de que juntas podemos sanar, transformar y avanzar hacia una sociedad donde las mujeres no solo tengamos voz, sino también el poder real de cambiar el mundo. Por eso, con el corazón abierto, os invito a asociaros a nuestra gran familia. En la web de la Fundación podéis encontrar todos los detalles y, por supuesto, si algo nos caracteriza y nos diferencia de otras entidades, es que creemos que ese avance hacia la igualdad real tiene que fortalecer e involucrar también a los hombres, redefiniendo un nuevo concepto de masculinidad para fomentar precisamente las relaciones que sean más equitativas y saludables. Porque juntas y juntos avanzamos y cada nueva mujer y hombre que se une fortalece esta corriente imparable de transformación. En breve os comparto también el enlace de la web de la Fundación. Así que bienvenidas de nuevo y adelante. Gracias, auxiliadora, por esa bienvenida y esa presentación. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí con lo que es el webinar de hoy. Sí que me encanta lo que traía María Auxiliadora sobre la importancia también de que entendamos que cuando hablamos de empoderamiento femenino o de empoderamiento financiero femenino, no hablamos solo de ese empoderamiento en sí de la mujer, sino que efectivamente necesitamos esa ayuda, ese apoyo también de los hombres, porque al final pues buscamos la igualdad, necesitamos a todos y necesitamos que además todos nos complementemos para que estas cosas puedan seguir pasando. El por qué o el para qué se crearon estos webinars o este recorrido de 3 webinars que vamos a hacer, pues es también precisamente lo que nos traía. A veces pensamos en esa independencia o en esa libertad y nos olvidamos de todo lo que nos permite el tener esa independencia y ese empoderamiento financiero. Tendemos a pensar que, o muchas veces pasa, que se piensa que las finanzas es simplemente un número y es mucho más. Entonces, al final nos convierte en mujeres mucho más, o en sí, en la sociedad, en que sean mucho más potentes y que podamos luchar por aquello que queremos y que nos gusta. En los 3 webinars que vamos a hacer, hoy empezamos con empoderamiento financiero femenino, una visión al mundo. Empezamos con este porque lo que queremos también mostrar durante estos 3 es las diferencias o las características en cada lugar del mundo, en cada país, pero como aunque haya esas diferencias, al final todas buscamos lo mismo y al final ese empoderamiento viene a ser igual, ¿no? Podemos tener diferentes diferencias o determinadas características a las que tenemos que adaptarnos según el mundo, o sea, según el país en el que vivamos. Pero al final esa búsqueda de libertad financiera, de tranquilidad financiera, de independencia financiera de la mujer es necesario en cualquier lugar del mundo en el que estemos. Por eso hoy empezamos con este primer webinar.
El segundo será en enero, el 22 de enero. Si no os habéis inscrito, os animo a ir al mismo enlace porque ahí podéis hacer además el registro a los dos más, a los dos que quedan de enero y febrero, los podéis hacer en el mismo registro. En enero estaremos hablando más, ya un poquito más de educación financiera con propósito, ¿no? Que es lo que, una conversación donde sí que hablaremos de determinados conceptos sobre la importancia de la educación financiera. Y el tercero, que será en febrero, el 12 de febrero del 2026, ahí hablaremos de liderazgo y hablaremos, haré una charla bueno, pues de mujeres líderes que nos cuenten cómo ha llevado, cómo es eso del liderazgo femenino y poder tener algunos, digamos, algunos ejemplos. Bueno, pues antes de empezar, sé que estáis deseando de conocer quiénes son nuestras ponentes, quienes nos acompañan hoy. Me hace muy feliz estar con mujeres de diferentes lugares del mundo porque creo que es súper nutritivo cuando mezclamos, ¿no? Cuando no nos centramos, aunque este sea el directorio de España, decidimos abrir a ponentes de todo el mundo precisamente para que todo sea mucho más nutritivo. Bueno, pues tenemos en primer lugar a María Fernanda Yupet Ewing, ella es CEO de Crypto MKT, perdóname, pero luego ella lo dirá mejor que yo posiblemente. Se ha convertido en la primera mujer en liderar una plataforma de intercambio de criptomonedas en la región latinoamericana. Es una destacada abogada de la Universidad de California, PhD Business Management. Es autora de varios libros y artículos académicos especializados. Ha sido premiada como mejor CEO de un crypto exchange en fines del 2024 Dubai y es miembro de la Woman Power List 2024 de Innovate Finance UK como Senior Leader. Bienvenida, Fernanda. Te animo a que añadas aquello que quieras y además os animo a las ponentes también a que nos contéis ¿qué os ha hecho querer formar parte de este primer webinar y qué traéis para aportar a las personas que nos están acompañando? Muchas gracias, María. Además, extender el agradecimiento desde auxiliadora a la organización, porque ser parte de Mujeres Líderes América es marcar un hito. O sea, para todas las que estamos acá es empezar a cambiar el mundo desde donde tratábamos solas y hacerlo de manera grupal, como bien decía auxiliadora, porque tenemos más fuerza cuando trabajamos juntas y porque como ya lo hemos visto, sobre todo se ve mucho en América Latina y quizá en otros continentes de características similares. La pobreza tiene cara de mujer y son mujeres las que le damos vuelta. O sea, no, esto está en nuestras agendas porque nos pega el ver que podemos hacer cambios. Y parte de lo que hemos ido trabajando en esta agenda de activos digitales, con CryptoMKT y con otros proyectos también, la Asociación FinTech de Perú, la Asociación FinTech de Chile y lo mismo alrededor en América Latina, pasa por ir dando opciones, opciones que no dan las finanzas tradicionales. Entonces aquí hay un tema que es interesante para poder ir abriendo un poco la discusión, porque nosotros tenemos más de 700.000 clientes en 5 países, estamos abriendo dos más en América Latina el próximo año y cuando miramos, las mujeres que entran son notablemente menos, porque uno habla de activos digitales y dice, bueno, volatilidad, riesgo y tal. Entonces, lo primero que vemos es que sí, menos mujeres entran. Pero una vez que ingresan, el comportamiento que tienen es exactamente el mismo de los hombres. O sea, no toman ni mayores ni menores riesgos cuando hacen trading de lo que haría un hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos ahí? ¿Por qué? Porque hay menos mujeres y tienen un comportamiento similar. Y nos dimos cuenta que la razón era clara porque las mujeres tienen menos fondos para poder arriesgar y tienden a invertir en alternativas que son más seguras, no porque no tengan la capacidad o no tengan el conocimiento o no tengan la inquietud, sino que porque primero uno paga el dividendo y después ve cosas volátiles. O sea, tiene que ver con cómo vivimos la vida y el nivel de responsabilidades que vivimos. Entonces eso por un lado. Pero por el otro, algo como para empezar a sentar la discusión y la conversación posterior, los activos digitales han hecho algo que es maravilloso, que es bajar los costos de remesas. Entonces, cuando tú tienes el típico caso de una mujer que sacrifica todo, se va de su casa, migra para poder encontrar un trabajo y enviar dinero a su madre normalmente para que le llegue a sus hijos o a su familia, en el sistema tradicional de remesas, eso le puede costar hasta un 15% de lo que está enviando. Y eso es porque la mayoría lo hace a través de cuevas, no lo hacen tampoco con bancarización tradicional, porque no les abren cuenta.
Cuando tú lo haces vía activos digitales, esos costos pueden bajar a un 3%, incluido el tipo de cambio. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia importante que se puede hacer a nivel mensual en en las decisiones financieras de familias. Entonces también eso es algo que ha ido ocurriendo y que ha ido impactando mucho cuando hablamos de activos digitales. Y el tercer punto que es interesante también tocar son en economías como por ejemplo la Argentina, la boliviana, que están con una alta volatilidad. Cuando las personas reciben el sueldo en moneda local, pagan sus cuentas típicas, arriendo, lo que sea, las cuentas básicas, y el resto lo convierten al dólar cripto. ¿Por qué? Porque hay poco dólar billete para poder refugiarse en divisas. Entonces también acá se ha abierto un espacio para conservar el valor en economías con altas tasas de devaluación. Y ese es un caso de uso en que hemos visto más de mujeres que trading, propiamente tal, en esta protección de aquello que han ido ganando para poder irlo manteniendo en el tiempo. Muchas gracias, Fernanda. Qué interesante lo que nos traes. Hablaremos luego de ello, pero bueno, gracias por esa introducción y por empezar a hablar ya tanto de diferencias, ¿no? De posibles, de por qué no entra la mujer, o sea, no invierte tanto y lo que nos has aportado. Gracias. Pues vamos con nuestra segunda ponente. Ella es Fior Baix Chiringa, se conecta desde República Dominicana. Es consultora financiera y estratégica con más de 15 años ayudando a mujeres, emprendedoras, emprendedores y empresas a transformar su relación con el dinero y su propio potencial. Desde su experiencia en gestión financiera, administración y organización empresarial, acompaña a quienes desean construir negocios rentables, sostenibles y con propósito. A través de FBH Consulting and Training, ha creado métodos que permiten ordenar finanzas, dar estructura y recuperar claridad, entendiendo que la rentabilidad no es solo económica, es bienestar, autonomía y esperanza de un futuro mejor. Fior combina conocimiento técnico con un enfoque profundamente humano, creyendo que cada número cuenta una historia y cada mujer merece escribir la suya con libertad. Para ella, la claridad financiera es un acto de amor propio, una forma de recuperar voz, dignidad y liderazgo. Su visión se resume en una frase central. El empoderamiento financiero femenino no se trata solo de manejar dinero, sino de conquistar libertad, propósito y liderazgo. Gracias, Fior. Bienvenida y lo mismo. ¿Qué nos quieres aportar o qué quieres añadir a esta presentación? Bueno, para mí es un placer primero estar entre todas estas grandes mujeres que están aquí. De verdad es un gran honor. Nosotros estamos aquí desde la República Dominicana. ¿Qué puedo aportarles acerca del empoderamiento, especialmente como lo vemos en América Latina, que es como es un espejo incluso de lo que ocurre en mi país? En mi país, las mujeres somos el motor silencioso de la economía. Somos la que administramos, la que resolvemos, la que sostenemos, la que creamos. Y muchas veces, como decía Fernanda, con recursos sumamente limitados. Nosotros estamos en un país tercermundista. No tenemos esa abundancia a lo mejor como en algunos otros países, y eso hace que día a día la mujer tenga que salir a la calle y ver. Anteriormente pues era el hombre que salía y traía, pero era un tema más cultural, más social. A raíz de cómo ha evolucionado el tiempo y de todo justo lo que está pasando, la mujer ha tenido también que salir. Y entonces vemos la mujer ya en un rol un poco más activo. Ya la mujer tiene su propio emprendimiento, tiene su negocio, estudia, que anteriormente era muy limitado, que las mujeres pudieran ir incluso a las escuelas y todo lo demás. Y ahora pues la vemos justamente pues con ese ímpetu de crecer y de continuar y de seguir. Todavía en nuestro país hay brechas como, por ejemplo, que si soy hombre, te doy unos mejores beneficios, un mejor salario, que si eres mujer. Eso todavía en República Dominicana no hemos podido escalar, saltar ese escalón. Pero igual, pues nosotros tratamos de continuar, tratamos de educar y de ver justamente cómo podemos ir cerrando esa brecha.
Por eso cuando aquí nosotros hablamos de empoderamiento financiero, no tan solo hablamos de que, como decía usted, María, ay, mujeres al poder, no es tanto mujeres al poder, sino que es algo que lo vivimos todos los días, desde que tú vas creciendo, tu mamá te va diciendo, no, porque tú tienes que estericar el peso, no, porque tú tienes que economizar, no, porque mira que hay que guardar el clavito, como nosotros le decimos al ahorro. Entonces es como algo que te van diciendo e inculcando en el día a día y gracias a eso pues las mujeres tenemos que obligatoriamente tomar un rol súper activo dentro de lo que son las finanzas, dentro de lo que es la parte de la economía a nivel general, porque básicamente gracias a esa administración es que nuestras familias se sustentan. A mí me ha tocado acompañar a mujeres que empiezan con una libreta y un lápiz. Y con una libreta y un lápiz, hoy en día tienen negocios que generan empleos para otras mujeres. Entonces, eso yo creo que es la base, básicamente, y es parte de lo que me gusta de mi trabajo, que yo ayudo a esas mujeres a que puedan abrir el abanico, a que puedan entender que automáticamente se empoderan de sus finanzas, pueden conquistar su libertad, pueden tener un propósito de vida y también pues ejercen ese liderazgo en cada decisión que ellas toman. Gracias, Fior. Qué bueno, ¿no? Justo lo que traías de la brecha salarial, pues ahí sí que decir que efectivamente en todos los países sigue existiendo, es algo con lo que muy a nuestro pesar hay que seguir luchando porque en España mismamente está entre el 18 y el 26% la brecha salarial, es decir, hay mujeres que todavía cobran entre el 18 y el 26% menos que los hombres. Europa está más o menos sobre el 12%. Y en Latinoamérica, los últimos estudios que justo he leído están entre el 15 y el 20% esa brecha salarial. Entonces, bueno, vamos Sí. avanzando pasito a paso, pero todo esto, como bien decías, no es decir mujeres al poder, es entender también como mujer cuál es la parte que nosotros podemos hacer porque todo esto pase, cuánto podemos trabajar en nosotras mismas, porque como bien decías, ¿no? Acompaño a personas o a mujeres que empiezan con una libreta y un boli y acaban teniendo negocios con personal. Y eso empieza mucho en la parte emocional nuestra, en nuestro interior, porque si no trabajamos eso, que es también lo que tú compartías, que haces en ese acompañamiento, pues difícilmente seamos capaces también de ir o de tratar de romper eso que llamamos el techo, no el de cristal, sino el de cemento, que es el famoso que nos ponemos nosotras mismas de no somos capaces o no somos merecedoras, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por traer también esto. Y sí decirte que esto de en Latinoamérica las mujeres, como si somos el motor silencioso de la economía, me parece una frase súper potente que creo que engloba un montón de cosas. Así que gracias también por compartirla. Pues bueno, vamos a por la tercera ponente. Ella es Larisa Galán Ropsis, o Ropsis. Es una estratega, como veis, lo de los nombres a mí me está un poco así, pero bueno, mientras que más o menos se me entienda, es una estratega financiera de origen mexicano, radicada en Suiza, con amplia trayectoria en el sector bancario y de inversiones. Se especializa en planificación patrimonial global, estructuración de portafolios de inversión y educación financiera estratégica, inspirada en la precisión de la banca suiza. Con una visión humanista y transformadora, Larisa acompaña a personas, familias y empresarios a construir riqueza de una manera consciente, segura y sostenida, integrando no solo herramientas técnicas de alto nivel, sino también mentalidad de abundancia y liderazgo personal. Ha sido reconocida por su labor en el empoderamiento económico de mujeres hispanas y por su capacidad para traducir conceptos financieros complejos en estrategias claras, aplicables y accesibles. Su metodología integra tanto inversiones reguladas internacionalmente como soluciones adaptadas a cada etapa de vida y perfil financiero. Bienvenido, Larisa. Bienvenida. ¿Qué quieres compartir? ¿Larisa? Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Ahora sí, creo. Sí, me escuchan bien. Creo que, Ahora sí. creo que tengo un poco de problema con el internet porque hace rato salí. Entonces, si por algo no me llegan a escuchar, por favor, les pediría que me lo digan o que me lo escriban en el chat. Quiero agradecerles mucho por esta invitación. Me siento muy contenta de estar aquí.
aquí de poder compartir con tantas mujeres en la rama, mujeres poderosas, mujeres que están aquí, pues invirtiendo su tiempo para poder ampliar esta parte financiera que me parece muy, muy importante. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer, decirles que me siento pues muy contenta y pues bueno, que espero también compartirles mi experiencia desde cómo vivo yo las finanzas siendo pues mexicana y estando en un país que pues es considerada una de las cúpulas financieras del mundo y cómo se ve porque me parece muy interesante hacer este tipo de webinars ya que aquí, aunque habla Ahora sí que se ha quedado comunidad de Larisa. mujeres, la comunidad de mujeres y edades y hablamos diferentes idiomas. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo desde un aspecto de diferentes culturas de cada una se viven las finanzas en este país. Es bien cierto que a mí el tema de las mujeres es un tema que me toca profundamente el corazón, primeramente porque yo soy mujer y porque vengo de una familia de muchas mujeres donde no había una buena relación con el dinero. Entonces, yo hace 14 años empecé a buscar la independencia financiera. Hoy considero que tengo un cierto mercado, lo cual me ha permitido unir estos dos mundos, tanto cómo se vive culturalmente desde un país como Latinoamérica y luego cómo se vive desde Suiza, que pues es una de las cúpulas financieras. Entonces, bueno, pues muy contenta de estar acá. Gracias, Larisa. Te hemos escuchado. Sí que ha habido algún pequeño corte, pero te hemos escuchado. Si quieres, la próxima intervención, si se te corta, quizás quitar la cámara, a ver, por lo menos para que te escuchemos y podamos seguirte, ¿vale? Pero bueno, de momento te hemos entendido y escuchado bien. Gracias. Bueno, pues antes de lanzar la primera pregunta para aquí, para las ponentes, me presento yo brevemente, que no lo he hecho. Bueno, pues yo soy María Rodríguez, soy de una ciudad del interior de España, pero ya hace varios años que me mudé a la zona de costa. Soy diplomada en ciencias empresariales, soy certificada como coach y me dedico al mundo del coaching de bienestar financiero, un poco con todo lo que veníamos compartiendo con las compañeras, ¿no? Lo que hago al final es acompañar a mujeres, emprendedores y empresas a que se trabaje o a que se entienda primero quién eres interiormente financieramente, es decir, cuál es tu interior financiero y cuando tengas todo eso, entonces empecemos a hablar de números. Y eso empieza por tu propio autoconocimiento, por entender quién eres, por entender cómo te relacionas con el dinero y por empezar también a darnos el valor que tenemos, que para mí es súper importante también con lo que traemos hoy y lo que estamos hablando hoy, porque cuando empezamos a trabajar en ese propio empoderamiento financiero, nos damos cuenta y nos permitimos el valor que realmente tenemos en todo lo que hacemos en nuestro día a día profesional. Entonces, bueno, pues estoy feliz de acompañaros y de estar con estas pedazos de mujeres. Así que bueno, sí deciros que el webinar está preparado para que máximo estemos aquí 90 minutos. Llevamos ya unos 30 con toda esta introducción que han ido haciendo las compañeras. Al final de la idea es que no hablemos solamente nosotras, vamos a hablar, pero sí que vais a tener un espacio para que después, unos minutos antes de acabar, si queréis o si así lo sentís, podáis compartir alguna idea, alguna propuesta o alguna pregunta para alguna de las ponentes, ¿vale? Así que de momento sí que mantenemos con el micrófono cerrado, pero una vez que acabemos, digamos, estas preguntas, tenéis esa posibilidad de si quien quiera compartir, pues también sois bienvenida. Aquí lo que se trata es de que todas aprendamos con todas. Bueno, pues lo primero que me gustaría traer, justo habíamos escuchado ya un poquito a Fior hablando de cómo se vive en República Dominicana o cuál es la relación con el dinero. Así que me gustaría también pues lanzar cómo pues puede ser en Chile o bueno, tú que has estado durante unos años en Europa y ahora has vuelto a Chile, Fernanda, o en el caso de Larisa, mexicana que reside en Suiza. ¿Qué diríais que es o cómo diríais que es la relación de la mujer con el dinero en los países en los que residís y de dónde venís? ¿Cuáles son las principales diferencias que habéis notado? Y por supuesto también para Fior, si quiere aportar algo más a esta pregunta. Yo creo que parte lo trató Larisa. O sea, nosotros tenemos un tema cultural en el uso del dinero que es muy de extremos. O sea, en general, o se nos cría un poco en la lógica de
vas a tener una pareja que proveerá y por lo tanto puedes dilapidar con mucha fuerza, o tienes que estar muy consciente del dinero porque es escaso y hay una familia que depende de ti. El punto intermedio se ha ido viendo más en el último tiempo. Esta mujer que tiene finanzas ordenadas, que lo material no es lo que la llena, porque también ahí nosotros llenábamos un vacío con el tema del consumo, esta injusticia, este no poder desarrollarnos profesionalmente, que los puntos de liderazgo no eran para nosotras. En lo personal, el tema del techo de concreto me ha dado, o sea, por eso me han obligado, sobre todo algunas personas de mi red de confianza, de publicar los premios, porque uno siente que no se los tiene, que como que te dan vergüenza y tal, pero la que me abre a mí los ojos, por lo menos, es mi hija de 13 años, cuando me dice, ah, mamá, entrevista de nuevo. Que es lo más normal, todas las mamás lo hacen, porque estaba acostumbrada a verme en la televisión y tal. Entonces, tú te das cuenta, ah, pero es que para mi hija es normal porque lo ve en casa. Y mis alumnas, que parten de ese sentido que no se lo merecen porque estamos al fin del mundo, porque desde Chile nosotros no migramos, somos un pueblo que no migra, porque no solemos tener grandes vaivenes económicos, entonces no nos empuja la necesidad de migrar, pero sí vivimos esa lógica de la mujer calladita más bonita. Entonces, la verdad, yo tengo la suerte de venir de una familia de mujeres difíciles. Hemos estado dando la lucha del sufragio hace 5 generaciones. Entonces, en el caso nuestro, callarnos ha sido un problema. Pero esa lógica ha sido parte del tema financiero. Si nosotros no aprendemos a manejar nuestros recursos, no tenemos libertad real. Si no existe libertad financiera, tú no tienes libertad. Dependes de un otro, que ese otro puede ser un estado, puede ser una pareja, puede ser una jefatura, pero el desorden y el caos, el no entender qué es lo que realmente me hace feliz, porque a veces puede ser un pan con manteca y con eso alcanza. Ese crecimiento que hemos vivido en los últimos años, creo que es gran parte de lo que nos lleva a lo que hace Fior al construir una educación financiera, pero desde la satisfacción, no desde la carencia. Y acá voy a la lógica emocional, porque por generaciones hemos estado llenando carencias emocionales con un ruido que no era necesario. No sé si tú estás de acuerdo, Larisa, desde tu lógica. Ay, ¿qué tal? Híjole, pues mi visión, estoy completamente de acuerdo contigo, Fernanda, pero sí mi visión está bastante dividida. Estoy 100% de acuerdo con lo que estás comentando, pero desgraciadamente lo veo más enfocado a la mujer hispanohablante. Yo sé que a lo mejor esto puede, pueden salir ciertas controversias u otras ideas, pero miren, yo lo vivo en este aspecto. Suiza está dividida en tres Suizas diferentes, la italiana, la alemana y la francesa. Por lo tanto, se hablan tres idiomas distintos, por decirlo así. Entonces, sí noto que hay una gran diferencia, por ejemplo, en las mujeres cuando somos hispanas, porque traemos una cultura del esfuerzo, una cultura del sacrificio y una cultura de el hombre como seguridad en tu vida presente y en tu vida futura. Y sin embargo, un cambio que veo radical respecto Mm, las Clarisa, no sé si... europeas es el cambio, o sea, es completamente abismal y esto no tiene mucho que ver con la conciencia financiera, porque incluso me han tocado mujeres, por ejemplo, francófonas, que tienen, o sea, Francia tiene un gran problema de sostener sus pensiones y su economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, Francia yo veo que es una cultura donde los franceses o la gente que va a vivir a Francia pues sabe que puede contar mucho con las ayudas del Estado. Entonces, no hay gran Mm, financiera, pero lo que hay es no necesito una pareja o no necesito una persona y al mismo tiempo nadie me puede decir nada. Entonces, es abismal cómo cambia la cultura y cómo cambia la forma de ser. Yo sí he visto completamente diferente y en este caso mi trabajo, lo que yo he intentado hacer aquí de forma, un punto es mi trabajo y otro punto, digamos, es ese proyecto que me toca el corazón, que está ligado a mi profesión es la integración de las mujeres hispanas a la vida
financiera aquí en el país, que eso es lo complicado. Enviar esas creencias que traemos, desgraciadamente, respecto a la migración, muchas veces tú puedes salir de tu país y llegar a una cultura diferente, pero la cultura que ya traes de tus padres o de quienes te educaron, tu sociedad, de la generación donde naciste, es completamente diferente y está arraigada a ti. Entonces, eso es un poco complicado de llevar a cabo. Entonces, acá te topas con un choque cultural muy fuerte donde es abismal la educación respecto a las finanzas. Ese sería mi punto de vista en este aspecto. Gracias, Larisa, también por compartir tu punto de vista. Fijaros lo que hablábamos, ¿no? Como al final depende del lugar del mundo en el que estés, pues al final se ve de una determinada manera u otra. Sí es cierto, con todo esto que compartíais ambas, que creo que en sí, o lo que yo voy viendo, ¿no? Dentro también de mis acompañamientos, es que la mujer, por norma general, traemos ya unas creencias inculcadas de para qué tiene que usar el dinero la mujer o de qué manera lo puede disfrutar, ¿no? Hay una cosa que en mi caso a veces bueno, se suele pasar y es que si usamos el dinero para cosas a las que a mí me han contado que está bien, como puede ser comprar comida o comprar ropa o incluso puede ser algún viaje, pues todo está bien y me siento merecedora de hacerlo y lo disfruto, ¿no? Sin embargo, si ya me voy a un disfrute más allá, ¿no? O algo que quiero disfrutarme de hoy me permito irme a hacerme un masaje, por ejemplo, cualquier cosa que dentro de nuestras creencias o dentro de nuestra historia que traemos de nuestros padres, de nuestra familia, de lo que hemos vivido desde pequeñas, no estaba, nos cuesta asumir que somos merecedoras de tener ese pequeño disfrute. Y aquí para mí es muy importante entender y hacer ese cambio también y esa parte de mentalidad que traíamos, eso de abundancia, que parte por ser capaces de asumir o de permitirnos ese disfrute. Porque yo siempre digo, cuando dejamos de hacerlo, la abundancia se estanca, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tengamos que pararnos a ver en qué casos tenemos que usar el dinero y cómo, pero sí también permitirnos. Entonces, ahí entra también todo esto, va como muy ligado, o así en ese sentido lo veo yo, también con ese famoso síndrome de la impostora. Y ahí viene también con lo que traía antes del valor. Entonces, creo que sí que independientemente del país en el que estemos y vengamos de, ¿no? Quizás hay un cambio o sea, cultural que haya y sea más grande a la hora de venir a Europa por lo que hayáis vivido, pero sí que todo tiene que empezar por ese cambio interno de escucharnos, ¿no? No sé, Fior, si quieres añadir tú algo al respecto. Sí, es con relación a justamente lo que nosotros vivimos en el país. Hay una realidad que nosotros no podemos ignorar y es, por ejemplo, los niveles preocupantes de violencia de género. Hace recientemente, pude leer en las noticias, pues la gran cantidad de violencia de género y de muertes que han ocurrido por parte de parejas, ¿verdad? De parejas, especialmente más de hombres hacia mujeres. Y eso es algo muy, muy preocupante. Y eso también es algo que yo lo veo y lo vivo día a día. ¿Por qué? Porque a medida que yo soy más dependiente de ti, como persona, como pareja, entonces no tengo manera de cómo librarme de todo eso. Entonces, la independencia económica aquí en mi país no se trata solamente de yo decir, quiero ser independiente, quiero esto, quiero aquello, sino que también es una forma de protección, de protegerte tú como mujer, viendo la realidad en la que nosotros vivimos en nuestro país, que es República Dominicana. No puedo hablar de otros países, pero igual sé que la violencia de género en otros países como México y en otros lugares también se da en casi todos los estratos. Entonces, por eso es algo que nosotros desde aquí siempre trabajamos, fomentar, porque tú como mujer, primero, sepas y entiendas que puedes y te mereces, porque trabajas mucho y te mereces algunas cosas, te mereces darte cariñito, como bien usted lo decía, María, pero también es fomentar eso para no depender de y tener que aguantar hasta tanto. Entonces, eso es algo que yo entiendo que es un desafío para nosotros como país y también creo que para toda Latinoamérica. Gracias por traer ese tema, Fior, porque justo para mí es crucial también entender pues lo que llamamos la violencia de género al final financiera, ¿no? Porque
hablamos de muchos tipos de violencia de género y se nos olvida que esa es una de ellas. Como bien decías, ¿no? Quizás o sea, el acogernos o quedarnos en un lugar porque no tenemos esa independencia financiera. Y tener independencia financiera no significa poder tener un gran volumen o tener una economía súper, súper grande, sino por lo menos poder decidir cómo queremos seguir viviendo y si en un momento dado sentimos que en un lugar no estamos y no tenemos que estar porque estamos recibiendo determinado tipo de violencia, salir, ¿no? Pero hay muchas mujeres, y eso también pasa en España, y me imagino que no sé en todos los países de Europa, pero en España sí que pasa también, y hay que muchas mujeres se quedan en el lugar en el que están porque no se pueden ir, porque no tienen esa independencia financiera, porque no pueden decir me voy y ¿qué hacemos? Si es que al final yo he sido la que me he quedado en casa, ¿no? Mi marido o mi pareja ha sido el que ha traído el dinero y ahora ¿qué tengo? Se supone que es todo de él, ¿no? Entonces ahí creo que es una parte muy importante y crucial de entender hasta qué punto llega cuando hablamos de ese empoderamiento financiero y de esa independencia financiera. Gracias. Pues en todo esto que hablamos, a mí siempre me llega, o es una pregunta que suele ser muy recurrente, que es el ¿cómo pensáis que en todo esto, en la manera de decidir de la mujer, en la manera de empoderarse financieramente, de pensar o elegir si invierto o no invierto, ahorro, a qué me dedico o qué es lo que hago, ¿cómo consideráis que la educación, tanto formal como familiar, tiene que ver en todo esto? ¿Cómo consideráis que es la educación parte de, bueno, pues de esta toma de decisiones de la mujer, de decidir si invierto o no invierto o cómo hago o cómo decido vivir mi vida? ¿Cómo pensáis? Fernando, te veo con el de esto. A ver, María, yo creo que primero es el trabajo interno, el eliminar estas barreras que vienen en la educación de casa de generaciones hacia atrás, de tenemos que operar de una determinada manera en términos de finanzas y en términos de toma de decisiones. El no arriesgarnos para asegurar lo poco que hay. Porque eso hoy día no es así. Hoy día hay muchas oportunidades, nos creamos nuestra historia, nos creamos nuestras oportunidades y por lo tanto ir de a poco, en la medida que nos vamos sintiendo cómodas, si voy a ahorrar 100, bueno, 10 ver algo que es más arriesgado pero que me puede ir trayendo más rentabilidad y 90 en algo que se va a mantener mejor en el tiempo. Ir probando cuáles son mis límites, no los límites que me enseñaron y qué es lo que soy capaz de hacer, porque quizá yo parto con el sesgo de, mira, esto que es volátil, no voy a tener el talento para poder darme cuenta, porque lo mío no son las acciones, porque yo soy de letras, porque las mujeres somos más emocionales y no sé. Y resulta que sí tenía un talento innato porque veo con una intuición las noticias y soy capaz de darme cuenta de cómo se van a generar esos movimientos. Pero no hacerlo con volúmenes tales que me vaya a sentir incómoda, que no vaya a dormir en la noche, que sienta que estoy arriesgando mi futuro de pensiones, que estoy arriesgando en la educación de mis hijos. O sea, en el fondo, ir de a poco probando uno en estas lógicas que son un poco más volátiles, y si esto lo pierdo, no pasa nada. Y no hay montos altos o bajos. O sea, si hoy día ahorré $10, bueno, pues esos $10 se van al chanchito, como le decimos en Chile, que es este cochinito como de grea, y lo voy moviendo. Porque eso que hoy día pude generar entre gastarlo en un cacharro que no me genera nada, y no es un merecimiento, no es un premio, también irlo dando. Y en la misma lógica de lo que tú decías hace un rato atrás, María, el premiarme con algo que me siento culpable. Y si me siento muy culpable, por lo menos a mí me pasaba hace unos años atrás, me sentía muy culpable con un hobby que tengo que es absolutamente estúpido, que no lo voy a compartir porque me da vergüenza, porque es un hobby muy burgués. Em, el, bueno, si pasa algo muy importante, terminé un curso que quería o logré esa promoción que quería, me premio con esa colección que es inútil y lo sé, pero me hace feliz. Entonces, porque no solo me voy acordando de que me lo premié, sino que cuando miro esa pieza eso fue porque logré tal cosa. Entonces tienes ese doble punto, el goce del momento, de me lo merecí y me lo di, y después recordar, mira, algo hecho, algo he logrado. Quizá esa voz que está atrás en mi cabeza sí estaba equivocada después de todo. Entonces, el irme dando ese espacio, sobre todo de crecer, porque como bien dices tú, María, al principio tendemos a no guardar nada
y pasamos de una dependencia de la pareja, o incluso si estábamos trabajando y teníamos nuestro propio dinero, como no invertimos en cosas que perduran, después dependemos de los hijos. Entonces no es la idea pasar de un amo a otro, sino que tener ese espacio de tranquilidad personal y construirlo con el tiempo. Efectivamente, de hecho, incluso es que si al final, si esos caprichos, ¿no? O esos hobbies que podamos tener, es la manera también de quitar en cierto modo esa culpa, porque si al final dependemos de que alguien lo pague, pues ahí vamos a estar en esa tesitura de cómo lo hacemos. Para mí, yo siempre digo, cuando hablamos de la parte de ahorro, independientemente de la, ¿no? de la ecuación healthy o sana del ahorro, de lo que va a gasto y de lo que va a tal, yo siempre digo, esto es lo ideal para, o lo que nos dice, ¿no? La ecuación que debes de ahorrar, pero ¿cuánto es lo que tú quieres ahorrar? Porque si ahorrar te quita de disfrutar de un día al mes, irte a tomar un café con tus amigas, pues no, porque eso lo que al final va a hacer, vas a estar ahorrando con frustración, porque en realidad no lo estás disfrutando. Ahorra, eso sí, porque siempre es importante, sobre todo también, y aquí hay mucha, bueno, en general, ¿no? Hay mucha gente con las que trabajo que tienen dinero, pero lo tienen como guardado, pues que a lo mejor nos dedicamos a guardar también por determinadas creencias o historias que tenemos de nuestra trayectoria. eh, y hay que ver, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque sea quitar el miedo, porque el miedo, igual que el síndrome de la impostora que antes mencionaba, se quita haciendo. Entonces, cuando empezamos a experimentar es cuando empezamos a ver que es todo como viene, ¿no? Larisa, Fior, ¿qué pensáis en relación Sí. a cómo la educación nos lleva a tomar decisiones financieras? Bueno, pues para Bueno, mí, ah, Ay. ¿quién? adelante, Lari, adelante. Muchas gracias, Fior, gracias. Para mí, básicamente, la educación no es todo. Yo creo que el tema de la educación, de cómo nos lleva a tomar ciertas decisiones financieras, está directamente ligado con la falta de acceso histórico a recursos y derechos financieros. Hace apenas algunas décadas, bueno, pues las mujeres no podíamos abrir, ¿no? una cuenta bancaria sin permiso del esposo, no había derecho al voto, al crédito propio, a la propiedad, la herencia, etcétera. Yo creo que esto dejó sí un pensamiento colectivo de creencias limitantes del miedo, y es un miedo que se encuentra en nuestro interior como de pedir permiso, aceptación, de esto, validar la decisión. A mí algo que me pasa y que les confieso que me da muchísimo coraje, mucho, es que muchas veces cuando tengo una asesoría con alguna mujer, esa mujer necesita validar la decisión que quiere tomar con alguien. Por lo general, cuando tiene pareja, necesita preguntarle al esposo. Y al final termino hablando con el esposo y el esposo es el que termina invirtiendo y ella ya no. Y para mí es muy lamentable porque en el 90% de los casos, cuando me encuentro con algún cliente hombre, por lo general, el lenguaje que utiliza es, le compartirá a mi esposa o le voy a decir a mi esposa o está enterada o yo hablo con ella, pero se toma una decisión. Y el lenguaje de ella es, lo voy a compartir con mi esposo a ver qué piensa. Mi esposo quiere más información. Cosas por el estilo que a mí la verdad siento que me el hígado y todo, híjole, se me revuelve porque no me gusta. O sea, a mí no me gusta eso, no aprender a tomar una decisión y que no importa si me equivoco, al final fue mi decisión, no tengo que pedirle permiso absolutamente a nadie de lo que quiero hacer. Y eso me parece que como estuvimos en algunos años tan condicionadas a que alguien tenía que aprobar quiénes éramos, nuestras decisiones, es más, la propia sociedad. O sea, la propia sociedad te cataloga en hay ciertas características que te definen como una mujer femenina o con energía femenina y masculina que a mí me revienta todo eso, o ciertas características de ser una buena esposa, una buena madre, etcétera. Un pensamiento, estaba hace rato que estaban compartiendo, quiero compartirles algo que, por ejemplo, en la parte alemana, en la parte de la Suiza alemana, está como muy cerrado la parte de una mujer. Hasta hace algunos años era muy cuestionada por qué iba a dejar a sus hijos a la creche, que sería como la guardería. O sea, ¿por qué vienes a dejarlos tantas horas? ¿Qué no los vas a, para qué decides tener hijos? Entonces, ¿no los vas a cuidar tú? Y eso me parece de verdad que es, pero inaceptable. Entonces yo creo que no solamente es la educación colectiva que ya traemos, sino es la educación emocional, de que honestamente creo que las mujeres tenemos que tener ese, me disculpo con todas,
quiero disculparme porque no encuentro otra palabra, pero en México decimos, me vale madre. O sea, no me importa lo que otros piensen de mí, yo tomo esta decisión porque es lo que quiero hacer, porque al final esta es mi única vida y si me equivoco, pues es un miedo a que si me equivoco. Entonces, no importa si me equivoco, decía en algún momento Beethoven, si volviera a vivir cometería los mismos errores, pero más joven. Entonces, yo creo que al final es eso, lanzarnos, no tener este miedo de estar oprimidas y qué va a pasar si algo que está mal, o simple y sencillamente dicta que una mujer no debería de comportarse, hablar o verse así. Creo que está ligado con eso. Gracias, Larisa. Fior, ¿qué querías compartirnos? De verdad que tanto Fernanda como Larisa, voy a tomar solamente dos párrafos de ellas. En el caso de Fernanda, estoy completamente de acuerdo. Hay que empezar a desmontar ese, ¿cómo diríamos? Todo eso que nos han inculcado, especialmente desde nuestra niñez. Hay que empezar a desmontar esa cultura financiera. En su momento resultó, en su momento fue muy bueno, pero yo entiendo que el mundo evoluciona y cambia. Y voy a tomar algo un poquito más acerca de lo que decía Larisa. Yo soy una fiel... creyente en la educación y entiendo que si algo o alguien quiere superarse en la vida, tiene obligatoriamente que estudiar. Me encanta escuchar, hay veces que personas que dicen, no, tú no necesitas ir a la universidad, tú no necesitas esto, no necesitas aquello. Pero entiendo que el mundo sería mucho mejor, y hablo por mi país, si dentro de cualquier pensum o programa educativo pudieran incluir una materia llamada finanzas personales. Entiendo que sería mucho más fácil, no tan solo para las mujeres o para los hombres, sino a nivel general, especialmente para nosotras, que como bien he dicho anteriormente, somos las que cargamos con la administración del hogar, más que otra cosa. Entonces, eso yo entiendo que pudiera ayudar mucho. Y claro que la educación influye en la manera en la que toman decisiones, pero la educación que recibimos es tan informal que muchas veces no sabemos ni siquiera si decidimos o no decidimos, o si está bien o está mal. Pero cuando tú empiezas a educarte y a trabajar y empiezas a tener conciencia de tus números, cuántos son tus ingresos reales, cuáles son tus gastos reales, entonces ya tú empiezas a dominar y empiezas a tomar decisiones. Entonces ahí sí empiezas a tomar decisiones conscientes de saber que, claro, me quiero tomar un cafecito, me lo tomo porque entiendo que sí, que puedo, porque dentro de mis ingresos y mis gastos básicos están cubiertos. Entonces, hasta que esa parte tú no la empiezas a trabajar, hasta que no empiezas a educarte en esa parte, es como muy difícil tú poder poner claramente todo lo que necesitas, básicamente. De hecho, Fior, ahí compartiendo contigo, imagino que también te habrás encontrado en algún acompañamiento de personas que cuando se ponen a revisar sus números, efectivamente, como tú decías, ¿no? ¿Cuáles son sus gastos? Em, no saben cuánto se gastan en qué. Entonces ahí cuando bajan a tierra, bajan a una planificación, a un Excel, o lo que cada una use, en qué se van cada partidas es cuando dicen, wow, ahora es cuando sé qué cambios puedo hacer. Y ahí es lo que tú decías, para mí la educación es súper importante, la educación en casa nos influye, pero nosotros tenemos la decisión de cambiarla. Es decir, nacemos en un determinado sistema o en una determinada familia con una historia con la que vamos avanzando, pero llegado un momento es cuando nosotras o la sociedad en sí puede decidir cambiar esa historia y no seguir cumpliendo con el mismo patrón. Y ahí empieza con ese autoconocimiento de qué es lo que he venido haciendo. ¿He tomado decisiones mías o he tomado decisiones de mi familia o de la sociedad en la que vivo o de la localidad en la que vivo o de cómo se mueven, ¿no? Entonces todo empieza por esa parte de autoconocimiento. Aquí en España todavía no está tampoco ninguna asignatura de educación financiera, sin embargo sí que se van haciendo ya como algunas iniciativas, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo soy voluntaria de un programa que es Finanzas para Jóvenes, porque creo que es súper importante de enseñarles desde pequeñitos. Porque ya cuando somos adultos, claro que podemos empezar a aprender, pero ¿cuánto llevamos perdido, ¿no? ¿Cuánto habríamos avanzado si desde pequeño nos ponen esa asignatura, igual que la de inteligencia emocional,
para entender cuál es nuestra relación con el dinero, ¿no? Es esa parte tan importante de educación. Vale, pues hemos hablado de cómo se vive en los diferentes lugares del mundo, cómo la educación influye y bueno, ¿no? Comentaba Larisa por ejemplo, en Alemania, pues bueno, pues esto que traía también que no le gustaba. Entonces ahora me gustaría preguntaros qué iniciativas o qué movimientos hay en cada uno de los países o de los lugares en los que vivís para fomentar este empoderamiento financiero femenino. ¿Cuáles son esos movimientos o esas iniciativas que se van implantando de cara a que también esté esa parte de educación y ese empoderamiento financiero? A ver, Bueno, adelante, ah, Fernanda. no, dale, Larisa, después voy yo. No, creo que ha sido peor. Es que como hay algunos que ¿A llegan con ver? retardo, creo que ahí Ya, hay un dale, poco de Fior. choque porque se llegan con retardo las voces. Dale, Fernanda, ya que estás aquí. Venga, si te A parece. ver, en Chile tú encuentras mucho, y lo que me ha tocado ver también en Perú, en Colombia, en Argentina, encuentras mucho de educación financiera para microempresarias y desde una lógica muy de apoyo, de superación de la pobreza, de movilidad social. Pero lo que me llama la atención muchísimo es que cuando tú estás hablando de la clase media y media alta, no lo hay. Y ahí encuentras estas carencias que después surgen en la vejez por un despilfarro en la etapa productiva y no saber qué hacer para prevenir el que va a ocurrir luego. Ahí se depende mucho de lo que son las conversaciones con amigas, de tu grupo de apoyo, de la familia, para poder ir tomando este empoderamiento y ordenándote. No me ha tocado ver nada estructurado que no sea un curso de capacitación que te permita ir cambiando estos malos hábitos. Lo mismo que lo que decías tú, María, del permitirnos esos espacios de relajo, de premio, tampoco me ha tocado verlo. En general me toca ver muy buenas ejecutivas con un desorden hacia el futuro, como que el universo proveerá cuando esté en mi etapa de vejez, y con mucha culpa hacer un gasto en algo que no sea la casa, los niños o un otro, que puede ser el perrijo, puede ser su pareja, puede ser, o sea, no siempre es el tema de la maternidad tradicional. Eso es algo donde estamos al debe y quizá podríamos irlo trabajando más en colectivo. Gracias, Fernanda. No sé si era Fior quien iba a participar antes. Se había Sí. disculpado. Dale, Eh, luego le damos paso a y- Larisa. Iba justamente por la misma línea de Fernanda. Aquí, por ejemplo, en mi país hay mucha propagación y muchísimos programas que trabajan justamente por el fomento de las mujeres emprendedoras. ¿Qué otra cosa? Está por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene un programa que se llama Sin Mimo, Mi Pyme Mujer, las diferentes instituciones bancarias, pero al igual que Fernanda, entiendo que hay una parte en donde se habla de finanzas personales, de cómo tú administras tu dinero. Hay un vacío sumamente grande. Es decir, es como yo fomento para que tú emprendas, pagues dinero y me devuelvas. Eso es lo que yo pienso del gobierno, con mucho respeto. Pero para algo per se, para ti, para cómo manejarte, si saber cuándo tomar un préstamo, cuándo no, si una inversión sería rentable o no. O sea, esa parte está carente, está muy, muy carente yo creo que a todos los estratos, en los niveles medios, en el alto, es decir, es algo que tú no lo sabes. Básicamente hay una carencia en cuanto a lo que tiene que ver con eso. Ya después, para temas de empoderamiento y microempresas y todo lo demás, aquí sí, en República Dominicana hay muchos programas y eso ha ido cambiando. Todavía nos falta un poco, pero sí, ya tenemos acceso a microcréditos, tenemos acceso a diversos programas de ayuda, de cómo tú administrar el dinero de tu negocio. Es decir, que en esa parte estamos bien, bien avanzados, gracias a Dios. Gracias, Fior. Sí, decía Auxiliadora que es muy interesante ver las diferentes perspectivas de los países y efectivamente, ¿no? Ver cómo al final
nos vamos encontrando esas diferencias. Larisa. Sí, gracias. Bueno, pues en mi caso, aquí hay entidades bancarias donde ya se implementan programas de igualdad de género y diversidad dentro de las estructuras de liderazgo. Según una encuesta del 2003, se estima que aproximadamente el 45% de las mujeres o el 45% de las plantillas en trabajos financieros está ocupado por mujeres. Sin embargo, aunque no existe realmente una diferencia, por ejemplo, en salarios, el problema real está en la escalabilidad, porque llega el momento principalmente de la maternidad y es lo que no debería de ser, pero rompe completamente con el objetivo, la vida profesional o el éxito profesional de las mujeres. Y ahí sí no importa nacionalidad, idioma, cultura ni nada. Esto llega y entonces conforme más se va escalando en puestos directivos en los temas, por ejemplo, financieros o de la banca, pues están ocupados en su mayoría por hombres. De hecho, en algún momento en una de las revistas económicas de Suiza había mencionado la revista que había una fuga de talentos femeninos en la banca conforme se iban aumentando los puestos ejecutivos. Y es que desgraciadamente yo creo que el tema de la maternidad sí nos pone en un juego pues muy mal que no, que debería de estar hecha la sociedad y los trabajos para no permitirlo, para que esto no pasara, pero ahí es cuando se interrumpe. E incluso quiero mencionar que, por ejemplo, Suiza tiene uno de los mejores sistemas de retiro. Ahorita que se habló, una de las compañeras mencionó sobre el retiro, uno de los mejores sistemas de retiro del mundo. Pero hay una brecha importante. A pesar de ser un sistema que funciona, hay una brecha importante en cómo termina la jubilación una mujer a diferencia de cómo la termina un hombre. ¿Y por qué es? Por el porcentaje de trabajo que existe. Entonces, hay también, aunado a esto, hay fuertes, digamos, movimientos para las mujeres francófonas, para las mujeres alemanas en la zona germánica, pero donde yo veo que no existe, y esa es mi labor y mi corazón, y lo que yo estoy intentando hacer acá es un movimiento de mujeres hispanas que tengan educación financiera y que puedan tener esta libertad financiera. Es por esa razón que justamente por eso yo empiezo a participar en todo este tipo de movimientos, podríamos decir, empiezo dando conferencias en las embajadas porque noto que hay hablaron hace rato, compañeras, de la violencia patrimonial, que existe una violencia patrimonial a raíz de esto porque llega un hueco en la independencia económica y entonces ya te ves en la necesidad de depender de alguien. Por lo tanto, yo creo que es muy importante dos puntos en el pensamiento. Uno, la importancia de la reserva económica. Yo sé que es importante comprarse cosas y darse esos premios, pero al menos para mí, desde mi perspectiva, la prioridad es la reserva financiera, porque yo no sé cuándo las cosas podrían llegar a cambiar. Y punto número dos, que desgraciadamente hemos aprendido a ganar dinero intercambiando tiempo. Y en realidad el dinero se gana cuando intercambias valor. Ganamos dinero en medida de que impactamos la vida de otros. Y desgraciadamente, si nosotros seguimos pegados a intercambiar horas de trabajo por dinero, difícilmente vamos a cambiar este juego. Desgraciadamente, estamos destinados a perder si seguimos jugando de esa forma. Gracias, Larisa. Efectivamente, ¿no? Yo también creo que la reserva es súper importante. Lo único, bueno, también desde mi opinión, creo que es importante siempre y cuando no vaya en contra, digamos, de tu parte de abundancia, ¿no? Es decir, de no hacerlo contra todo, porque para mí cuando solo acumulamos, 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 acumulamos sin un objetivo, la economía, la abundancia se estanca, ¿no? Entonces, yo ahí sí que soy más de dividir, sí que por supuesto siempre la reserva, no quiere decir que te vayas a permitirte algo cuando ni siquiera tienes cubierto lo que tienes que tener cubierto, ¿no? Pero dentro de la parte de ese ahorro o de ese colchón, que es súper importante que todos los tengamos, porque efectivamente no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Dentro de ahí sí que, como mínimo, permitirnos algo que nos haga feliz y no tiene que ser algo que sea excesivamente caro o que sea monetariamente caro, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero sí que nos permitamos, porque cuando no nos permitimos ni siquiera lo hacemos con una cosa muy sencilla, que sea, pues, si trabajo 8 horas, hoy soy emprendedora, trabajo 8 horas y me permito una hora a pasear y no soy productiva. Eso es una manera también de permitirte, o sea, no necesariamente tiene que ser algo que paguemos, ¿no? En España también hay muchas iniciativas ya para dar, sobre todo de formaciones, de líderes de mujeres, de enseñarles cómo empezar
en toda esta parte de empoderamiento. Sin embargo, en mi caso yo sigo más con lo que hablaba al principio, que creo que falta esa primera base de trabajar creencias y emociones, porque en muchos casos no están incluidas. Y si no entendemos o enfrentamos esos patrones con los que venimos trabajando o con los que venimos siendo hasta el momento de ahora, pues vamos a seguir siendo un poco las mismas, ¿no? Pues ya por ir acabando, que quiero darle también el espacio a las que nos acompañan por si quieren compartir algo. Una última pregunta sería así como muy brevemente, ¿qué consejos les dais a todas aquellas mujeres, tanto a las que están como a las que nos puedan escuchar, como todas las mujeres en sí que quieran empezar a trabajar mucho más en ese empoderamiento financiero femenino, que quieran acabar con ese síndrome de impostora, que quieran empezar quizás a emprender o a buscar su sueño y no son capaces porque tengan ese miedo a salir? ¿Qué consejo le dais que empiecen a hacer? Y por supuesto, aquí ya, pues también, si queréis, que antes veía que Fernanda también decía dónde podían encontrar, pues ahí os animo antes de darle paso a las personas que están aquí, dónde os pueden encontrar o cómo pueden contactar con vosotras si alguien quiere seguir conversando o necesita de alguno de vosotras. A ver, yo creo que ahí ponernos una meta de empezar a ahorrar, primero cuánto es lo que me puedo permitir ahorrar para ordenarme dependiendo de cuál es mi meta final. O sea, me quiero jubilar con una cierta tranquilidad en qué edad. Para eso tengo que tratar de tener una vivienda propia. ¿Cómo quiero vivir en ese minuto? Que es algo que es bueno presentarnos hoy día. O sea, cuando yo me enfrenté con esta pregunta hace unos años atrás, me di cuenta que yo quería vivir una vida mucho más simple que la que estaba viviendo. Y al darme cuenta de eso, me di cuenta de lo que estaba despilfarrando en papas natadas que no me hacían feliz. Entonces bajé todo el gasto en aquello que no me daba alegría, sino que era por un mantener una imagen de lo esperado para un otro. Y subí el gasto, por ejemplo, en libros, porque me generan una alegría y un placer, aunque los tenga ahí para leerlos cuando tenga más tiempo. Me da lo mismo, porque pues se acaba la edición y no los encuentro. Entonces, ese saber que no hay culpa, porque en esto la felicidad que me dan ganas de seguir trabajando. Por ahí pasa en una primera etapa. Y después lo que conversábamos también hace un rato, si quiero permitirme, me da inquietud invertir en algo que no había invertido, porque nosotras nos vamos a fondos mutuos que nos dan la nada de interés y algún día terminaremos de ahorrar. Entonces, no, quiero probar acciones porque he escuchado que hay acciones y he escuchado que hay temas de inteligencia artificial. O en el caso de cripto, hay inversiones que son a largo plazo. Por ejemplo, Bitcoin no es algo para comprar si yo tengo un problema de crisis de pánico. Pero si me quiero dar tiempos y digo, mira, voy a entrar cuando esté en 70.000 el correspondiente, pero sabes que me voy a salir cuando esté en 80, me voy a salir cuando esté en 90. No necesito llegar a ese boom de 200 y hacerme millonario de una sola pasada. Eso me da la posibilidad de ir aprendiendo y veo hasta dónde tomo el riesgo. Y si se demora un año en llegar a ese target, bueno, estará un año durmiendo, no necesito liquidar antes porque eso no lo hago con fondos que tenga a corto plazo. Entonces, de a poco me voy moviendo y voy aprendiendo mi propia tranquilidad, como para, como decía bien Larisa, no tener que preguntarle la opinión a un otro. Porque muchas veces no lo hacemos porque tengamos este tema de, entre comillas, que alguien nos exija que le preguntemos, sino que preguntemos porque está nuestra inseguridad en la toma de decisiones que vamos a preguntarle al otro y le regalamos el espacio de que nos dé una guía. Y a veces esa guía es más que un acompañamiento, sino que es una imposición. Entonces, permitirnos probar sola y no le decimos a nadie. Y si perdimos, perdimos. Y no importa. Y con el espejo me daré las explicaciones. Y de a poco me doy cuenta que puedo hacer un portafolio que es distinto a lo que yo esperaba. Cuando yo empecé este camino dije, ya voy a terminar con todos fondos mutuos y resulta que tengo un nivel de riesgo que o me pongo freno o es salto en Benji. O sea, todo el tiempo. Entonces, me descubrí en espacios que no conocía y dije, no, ya, acá hay que poner prudencia de la que carezco para poder ir generando algo que vaya a largo plazo. Pero el irnos autoconociendo lo cambia todo. Gracias, Fernanda. Bueno, continuando con lo que decía Fernanda, ¿qué les puedo decir a las mujeres que están aquí? Lo primero es que hay que empezar con organizar lo que tienes.
Eso es lo que entiendo, porque cuando tienes orden, tienes el poder de decidir. Entonces, es como ver, siempre en eso soy un poco cuadrada. Yo sé lo que ingreso, yo sé cuáles son las necesidades básicas con las que no puedo jugar y ya entonces lo demás puedo jugar con eso. Entonces, es como organizar y ver bien justo lo que tienes a la mano. Eh, ahorrar, no se necesita mucho dinero. Tú no necesitas tener, como decía Fernanda, una cantidad súper. eh, o invertirla, no necesitas tener una cantidad exagerada, es solamente la decisión de decir, esto lo voy a hacer y cumplirlo. Porque como decía usted, muchas veces nos autosabotamos nosotros mismos. Yo tengo una cliente que ella se pide prestado. Ella tiene dos fondos y dice, este fondo no lo muevo, este sí lo muevo. Entonces, cuando tiene que ir al fondo que no mueve, ella se toma prestado y se lo devuelve. Entonces es como tener esa mecánica. Algo que he aprendido, una libreta te puede cambiar la vida. Anótalo todo. Anota todo lo que tienes. Es decir, cuánto me entra, cuánto me sale, para que puedas visualizar qué es lo que tienes. Y la última cosa que siempre he dicho es, hay que invertir en ti. Y en eso tomo la palabra de Fernanda. En lo que tú quieres, en lo que te gusta. Si lo que te gusta es leer, pues cómprate los libros. Después que tú veas que tienes todas tus necesidades cubiertas, cómprate tu libro. Si lo que te gusta es viajar, planifica un viaje una vez al año. Pero ve jugando justamente con eso como mujer. ¿Por qué? Porque a medida que vas teniendo claridad, esa misma claridad te va dando el poder de tu poder decidir qué quieres y qué no quieres hacer. Muchas gracias, Fior. Pues vamos, Larisa, si quieres añadir algo. Sí, gracias. Bueno, en mis asesorías con mujeres, para mí cuando hago una planeación, siempre les hago una planeación basada en tres pilares y es lo que a todas las que están acá presentes yo les recomendaría. Me parece que hay tres pilares importantes para la planificación de nuestra vida financiera. Uno, liquidez. Siempre necesitas liquidez. Si es, ya sea porque quieres comprarte algo, porque se te acabó el trabajo, porque necesitas tomar un avión, por lo que sea, necesitas liquidez. La liquidez, si tú apartas liquidez, va a evitar que haga un hueco en tu patrimonio. Dos, necesitas multiplicación, algo que elimine el error humano, que se multiplique, no importando la situación que esté sucediendo en el momento o respecto a la economía, que pueda reinvertir tus ganancias, que aproveche al máximo el interés compuesto. Y tres, blindaje. El blindaje es muy importante y es algo de lo que casi no se habla. El blindaje también es importante porque es un tema sensible lo que quizá voy a decir, pero es importante saber que el divorcio es un riesgo financiero. Y yo he visto a muchísimas mujeres que han quedado quebradas financieramente a raíz de un tema de divorcio. Entonces, hoy en día existen muchísimas estructuras internacionales que pueden protegernos contra pago excesivo de impuestos, contra riesgos civiles, por supuesto, y contra los riesgos de sucesoría. Y es importante que no solamente pensemos en ganar dinero, sino lo que tenemos que pensar es en crear estructuras que funcionen como un engranaje perfecto, como el engranaje de un reloj, para que no importando los cambios que tengamos en nuestra vida, esta estructura siga funcionando. Y si un día simple y sencillamente te quieres tomar un año sabático porque se te da la gana y como diría Fernanda, ya te reclamarás tú con la del espejo, lo puedas hacer, pero tu vida financiera no se quiebre. Si tu vida financiera depende de ti y un día tú dejas de trabajar, chao vida. Si tu vida financiera depende de un país, de una moneda, entonces tú dependes de ese país y de esa moneda. Y esto es algo que tenemos que pensar para que no nos lleguen las sorpresas y por supuesto pueda ser sostenible, porque si no, no es sostenible, no es sostenible con el paso del tiempo, humanamente no es posible. Entonces, bueno, pues eso sería lo que yo pues dejaría y con lo que cerraría. Gracias, Larisa. Pues nada, yo para cerrar, hoy me gustaría lanzaros dos preguntas que van muy relacionadas con lo que traía también Fernanda, de pensar qué es lo que realmente nos hace feliz y cuánto, ¿no? Yo siempre con las personas o con las mujeres a las que acompaño les pregunto, ¿cuánto vale tu tranquilidad financiera y cuánto vale tu libertad financiera? Porque no para todo el mundo vale lo mismo. Y como bien decíamos antes, hay que saber primero cuánto es el valor que necesitamos para poder vivir tranquilas y poder vivir libres, porque a veces creemos que es mayor
y ahí están pues quizás todo lo que traía antes Fernanda de cosas que acabamos consumiendo pues porque entramos en sociedad o en lo que nos van inculcando y vamos comprando sin ser capaz consciente de ¿realmente necesito esto para estar bien? ¿O cuánto es con lo que yo me siento a gusto, me siento libre, me siento tranquila? Y ojo, sea el importe que sea, ni tiene que ser mayor ni menos. Para cada uno el que sea, que entren todo lo que tiene que entrar, todo lo que tienes que cubrir, ese ahorro, ese colchón, esa liquidez y ese disfrute. Y a partir de ahí buscar cómo hacerlo. Y ahí a mí me gusta traer, digamos, lo que yo llamo las 3C. Uno es que busquemos la corresponsabilidad, buscando eso de poder buscar esa independencia de, pues, si somos mamás, para quitar esa brecha, ¿no? La corresponsabilidad dentro de nuestra pareja, si la tenemos, o del lugar de trabajo en el que estamos. Otra es la confianza, que confiemos, porque cuando creemos en nosotros y confiamos, entonces creamos. Si nosotros no confiamos en nosotros, es difícil hacer que las cosas pasen. Entonces, que empecemos a confiar y a crear en nosotros. Y la otra es la de calidad femenina, ¿no? Digamos, yo la llamo así, pero me refiero a los referentes, a que conozcamos referentes, que los demos a conocer y que también nos fijemos en cómo hay mujeres que son capaces de hacerlo y no es porque puede que sí, ¿no? Que algunas nazcan y tengan algún esto de suerte, pero muchas es porque buscamos y nos autoconocemos y a partir de ahí empezamos a crear lo que queremos. Así que bueno, yo por mi parte, por esta parte cierro, pero lo que os decía, en el chat han ido poniendo los LinkedIn de cada una para que podáis contactarnos. Y ahora sí que antes de cerrar me gustaría preguntaros a todas las que estáis, si tenéis alguna pregunta, si queréis lanzar alguna pregunta a alguna de las ponentes o si queréis comentar o dar vuestra opinión al respecto de lo que se ha estado hablando, de cómo se vive en vuestros países esta relación con el dinero y el empoderamiento financiero femenino. Así que ahora es vuestra oportunidad. Por aquí, Fabiola, levanta la mano. Cuéntanos, Fabiola. Hola, ¿qué tal, chicas, compañeras, colegas, Gracias. hermanos? Gracias a cada una de las ponencias. Creo que nos genera muchas ideas y energías y sobre todo motivación para seguir adelante, ¿no? Creo que en el tema de los retos que se enfrenta el hecho de haber nacido mujer, no solo en América Latina, sino en el mundo, nos presenta muchos escenarios, ¿no? Europa y América Latina, cada uno tiene sus matices y sus retos de cómo desarrollarte. Y han habido muchas mujeres líderes que han logrado romper este tipo de vacíos, ¿no? Que son vacíos que vienen desde lo que es las estructuras de las legislaciones que tenemos en cada uno de los países, pero también en relación a los roles de género, que tenemos que siempre estar luchando con ello. Pero creo que hay cosas muy importantes que rescatar de todo lo que las compañeras nos han compartido. Yo siempre hablaba en algún espacio como era auxiliadora y le decía que yo creía mucho en la complementariedad de género, porque el tema de género trasciende más allá de una confrontación. Eso no significa que debe haber la excusa de no castigar legalmente a aquel que ha hecho violencia de género, ¿no? O el famoso machismo del cual, de alguna manera, todas las que estamos aquí en el mundo hemos sufrido en algún espacio en el que nos hemos desarrollado. Entonces, creo que la complementariedad de género es sumamente importante. Estamos hablando, gracias a la Fundación de las Nuevas Masculinidades, de la cual me siento sumamente orgullosa de poder estar participando en estos inicios. Lo otro es también cuando hacemos procesos de empoderamiento en la autonomía económica de la mujer, tenemos que tener mucho cuidado cómo también hacemos estos abordajes, porque a veces en este proceso de empoderamiento económico, cuando no lo hacemos con quienes son expertas en el ámbito, lo que le podemos generar más bien son controversias a esa mujer frente a su potencial agresor. Entonces, el hacer, por ejemplo, estos abordajes de, claro, tú puedes, tienes que hacerlos y tienes que confrontarle, no necesariamente son los mejores mecanismos. Entonces, tenemos que repensar mucho al momento que hacemos procesos de empoderamiento o las expertas, por ejemplo, que tenemos en la sala que hacen coaching, que estoy seguro que utilizarán metodologías dirigidas para estos procesos de autonomía económica,
porque si no hacemos autonomía económica ni empoderamiento económico, no vamos a poder romper el ciclo de la violencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos muchas experiencias en América Latina, en los 15 países que yo he trabajado, donde hemos hecho abordaje, por ejemplo, del empoderamiento económico y social hacia la mujer, donde más bien hemos generado divisiones dentro de las comunidades y hemos más bien expuesto aún más a esa mujer, ¿no? También tener muy claro en los escenarios donde nos estamos desarrollando cada país, a pesar que somos América Latina o Iberoamérica, que tenemos muchísimas cosas en común, pero tenemos muchas particularidades también en cada uno de los países. En mi experiencia actualmente en estos años en Bolivia, por ejemplo, más del 70% de la población de las mujeres son las que mueven la economía en Bolivia, pero es una economía informal. Entonces, ¿cómo tú logras generar modelos económicos que puedan ser sostenibles y que realmente le permita a esa mujer desarrollarse en un espacio seguro cuando tienes dentro de la legislación también impuestos que te castigan y que no te permiten desarrollar también emprendimientos en el que constantemente las estadísticas nos están diciendo que están siendo fallidas, ¿no? Y aquí en Bolivia sucede un fenómeno sumamente interesante que es con la población indígena aymara en la zona del Alto, que es donde se genera la economía más fuerte en el país. Y es que en este país es la mujer la que toma la decisión si firma o no el contrato y el negocio. Entonces, tenemos estudios de casos tan lindos donde la población de la mujer indígena aymara te está dando un mensaje, incluso modelos que ellas mismas han creado para poder romper la violencia de género, donde son ellas las que hacen la negociación y ya a puerta cerrada es que empiezan a hacer una negociación entre el esposo de quién va a liderar cuál de las líneas de negocio. O sea que sí es posible tener modelos económicos liderados por las mujeres, pero tenemos que pensarlas también muy bien en qué escenario, en qué contexto social y económico, cómo la legislación también nos protege y también tenemos que ser muy conscientes que hemos tenido avances muy importantes a nivel mundial. Estamos recién celebrando los 30 años de la Agenda Beijing más 30, donde se dieron 12 puntos de negociación para el avance de las mujeres. Alguien de las compañeras mencionaba el tema de cuidados. Por ejemplo, Bolivia ha tenido un avance enorme, ha aprobado, está en un proceso de anteproyecto de ley para el sistema de cuidados integrados, ¿no? Donde pone en el centro a la mujer para que pueda desarrollarse profesionalmente sin tener esta carga de este rol que se nos ha impuesto, que tenemos que ser las todólogas, ¿no? La que cuida y no solamente a los hijos, sino que también la que cuida a los abuelos y la que cuida a los padres. Y las últimas que quedamos en el proceso del cuidado somos nosotras. Entonces, agradecerles a ustedes por este espacio. Gracias, auxiliadora. Creo que nos deja muchas reflexiones. Personal me he hecho varios apuntes que creo que es importante empezar a incorporar en muchas iniciativas que se están impulsando y también me quedan muchas anotaciones para el proceso de nuevas masculinidades que tenemos que hacer una deconstrucción en este proceso y un gusto conocerles a varias que no había tenido la oportunidad de conocerles. Gracias, Fabiola, por tu aportación. Marisa, si tenías la mano levantada, si quieres hacer algo muy, muy breve, que estamos ya en hora, pero sí, eso para que no te quedes con las ganas de hablar, que habías levantado la mano. Cuéntanos. Muchísimas gracias, María Rodríguez. Muchas gracias a todas las maravillosas mujeres que se encuentran en este panel. Gracias, María Auxiliadora, por también permitirnos el juntarnos. En primer lugar, las disculpas del caso por llegar tan tarde, pero saliendo del trabajo, corriendo me he metido para poder darme espacio. Los horarios acá un poquito que nos ajustan. Bien, esta última parte que pude haberlas escuchado, qué interesante, qué importante cómo se viene trabajando el tema de financiamiento en las mujeres, el tener esta cultura. Un poco te hablo de Perú, yo soy de Perú. Y justamente también se viene o vengo trabajando con muchas mujeres en este tema y quiero tomar lo que decía Fabiola, esa parte, ¿no? Cuando ella decía que tener mucho cuidado, ¿cómo es que nosotros llegamos a ella? Quiero coger esa parte porque justo yo venía pensando en esto porque cómo son nuestras culturas. Por ejemplo, en Perú, ¿no? ¿Qué pasa? Y es por los diversos
sectores también donde nosotros estamos, comunidades, ya sea en nuestra sierra selva, en la misma costa, la población es distinta, ¿no? En el mismo Lima, que es la capital, también la población es diferente, por los diversos sectores. Entonces, por ejemplo, podemos tener mujeres que ya están impulsándose, siendo ya más emprendedoras. Ahora el tema de emprendimiento, cada vez tenemos mujeres que se están enfocando en que ellas poder salir, pero tenemos el punto que todavía vivimos en un país muy machista y que este dinero que le está generando un ingreso para ellas, muchas veces las parejas no lo toman a bien y hasta se llega a generar un conflicto. Entonces, en vez de que se vea, oye, qué bien, esto está ayudando al hogar a que podemos estar mejor, lo están viendo de manera distinta porque ya estás saliendo mucho a la calle, ya estás hablando con más gente. ¿De dónde me sacas esas ideas? Porque ahora vienen más empoderadas, ¿no? ¿Quién te dice eso? O sea, ¿de dónde sacas esas ideas tú, no? Entonces comienzan a haber esos conflictos en el hogar. Entonces, sí, es importante empoderarlas, es importante que tengan esta independencia económica, pero es importante también que ellas sepan cómo, aunque parezca absurdo, pero tienen que saber cómo llegar al hogar con todo esto que ellas están comenzando a generar para sí mismas. Y justo en la última intervención, cuando decía, no, oye, qué importante es que separes algo para ti. Y sí, también tienen que alimentar ese amor para ellas, porque están ganando este dinero y, ya, gané esto, uy, que para el libro, que para la lonchera, que para esto. ¿Y tú? ¿Y tú? Separa aunque sea un sol diario de esa ganancia para ti, porque ya no vas a necesitar estar atrás de la pareja hasta, aunque parezca absurdo, para comprarte esa toalla higiénica. Ya no vas a necesitar pedirlo, porque ya no te lo van a comprar solamente esa simple, porque tú querías comprarte, no sé, la de las alitas, pues no, ahora lo tienes para ti. Y tú decías, voy a separar este dinero para viajar. Y es que si tenemos que verlo desde los diferentes sectores, tanto esta mujer que está en un sector en que hasta para comprar esa toalla higiénica ahora la compras tú a tu gusto, como esta otra mujer que a veces estamos tan enfocadas en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo siento que acabo de abrir el año y no sean malos, me están diciendo ya feliz Navidad. O sea, no, ¿qué pasó, no? Entonces, el tiempo vuela y cada vez vuela más rápido. Y sí, lo que tú decías hace un momento, ese abrazo, esa caricia, ese amor hacia nosotros, oye, vámonos, y a quien le encante viajar, esa soy yo, cuando tú decías viajar, hello, soy yo. Me encanta viajar, es una de mis grandes pasiones y que me relaja y hay que dárnoslo, un espacio, aunque sea un par de días, pero para nosotras, darnos ese espacio. Sí, somos mujeres, somos esposas, somos amigas, somos parejas, somos hijas, pero también somos nosotras. Y también hay que darnos ese espacio para nosotras. Gracias. No quiero extenderme más. Muchísimas gracias, mujeres maravillosas, y gracias por permitirme, a pesar de haber llegado tarde, esta pequeña participación. Y agradezco las participaciones y las grandes enseñanzas que nos han podido dar esta mañana. Permiso. Gracias, Marisa. Gracias, Te María esperamos también Auxiliadora. en Gracias. el de enero. En enero volvemos, así que ahí pues tienes todavía tiempo para seguir escuchándonos. Pues nada, aquí cerramos, solo sí coger lo que traía Marisa del empoderamiento. Para mí, o por lo menos la manera de trabajar que yo trabajo, no es empoderar a alguien, sino hacer que esa persona en sí se empodere. Y creo que esa es la diferencia de cómo van a llegar a sus casas, porque te estás empoderando tú, no te está empoderando nadie. Entonces creo que esa es la base, o por lo menos en mi caso, del coaching financiero, de cómo trabajamos. Y bueno, para cerrar, solamente cerrar con eso, agradeceros muchísimo a todas las que habéis estado, a todas las que habéis aguantado hasta el final. Me alegra mucho de ver nombres conocidos y a las que os conozco hoy, pues también un placer. Y bueno, nos vemos en enero, os esperamos el día 22 de enero con el siguiente, que hablamos más de educación financiera. Gracias, buenos días, buenas noches, cada uno en su lugar del mundo. Y lo dicho, que tengáis un buen día. Muchas gracias.